Gracias. Buenas tardes a todos. Pues, vamos a hablar hoy de un tema que resulta en muchos aspectos una revelación y en otros bastante obvio en relación con nuestra imagen del mundo, la que tienen millones y cientos de millones, incluso miles de millones de personas, porque justamente estamos hablando del asunto de la cultura, que es propiamente la cultura. Y pues es la gran barrera, pero también incluso la gran posibilidad de comunicación con seres completamente distintos de nosotros, que no solo hablan otras lenguas, sino que han crecido o han nacido, crecido y vivido en condiciones radicalmente distintas de las nuestras. Por eso resulta un tema verdaderamente apasionante y es una condición fundamental del viajero entender qué significa esto y cómo lo afecta, cómo influye en su visión del mundo, no solo por el hecho de viajar, por ejemplo, a Turquía. Eso es lo que vamos a ver hoy en este capítulo del orientalismo. Es en verdad un tema, les digo, muy interesante porque el postulado de Edward Said, el fundador y el, digamos, acuñador de este concepto, un experto en literatura occidental y también un experto palestino y árabe, eh, que también se proyecta a tratar de discernir cómo se ve un occidental en el mundo árabe, en la India, en China, en Japón, cómo contrasta tan vivamente con esa manera no solo de apreciar las cosas, sino incluso de vivir, en el sentido más lato y más fundamental del término. En otras palabras, el orientalismo es una manera de aceptar que somos occidentales y que nuestra visión del mundo no occidental, incluso la del propio mundo occidental en su conjunto, está sesgada por el pasado, por nuestras energías, como dicen ellos, por las corrientes en las que nos hemos movido. Todo el mundo, usando la metáfora pues, de los ríos, habita en unas determinadas corrientes y está acostumbrado a una cierta velocidad para hablar, para pensar, para actuar, a una manera de reaccionar frente a los estímulos del mundo, etcétera. Y hay otras gentes, otras culturas, en este caso la mayor parte de la humanidad, de los 8.200 millones de personas que somos hoy, con el contador de Naciones Unidas, de esos 8.200 habría solo unos 1.000 o 1.200, máximo 1.500 que comparten la llamada visión occidental del mundo, ya sea porque pertenecen a ella y solo a ella, o ya sea porque son, como Edward Said, puentes entre diversos mundos, como en su día lo fueron todos estos personajes que vamos a presentar hoy en día. Es decir, esa idea de que lo otro es lo exótico y en cambio nosotros sí estamos en la línea dominante o fundamental del mundo, en eso consiste el orientalismo. El orientalismo consiste en creer que nuestra propia visión del mundo es la más importante o es la que manda la parada o es la única, inclusive en un caso pues ya casi patológico de etnocentrismo. En otras charlas, por ejemplo, cuando hablamos del Grand Tour, explicaba yo cómo esto ha venido marcando el espíritu de Occidente desde el siglo XVIII con particular intensidad a partir de la llamada Ilustración del mundo de las letras, que pretendía universalizar una visión del mundo que en realidad solo un 10% o menos, o 15% en ciertos momentos de predominio, compartió la humanidad. Esa perspectiva está marcada por Europa Occidental y por América, básicamente los países de América que tanto en la versión francesa como anglosajona, como española, como portuguesa, compartimos una visión occidental del mundo. Se llama occidental propiamente, en un sentido estricto, aquel que proviene de una cultura judeocristiana y grecolatina, o grecolatina para las lenguas, para el origen de su pensamiento,
y judio-cristiana para el origen de su religión y de su acción, o de lo que está referido a la acción. Y eso, o en eso consiste ser occidental, que estrictamente no es mejor ni peor que otras visiones del mundo, pero que es una manera de vivir y de actuar que reconocemos como fundamental, como íntima, como constitutiva, como eje de nuestra visión de las cosas. Ya puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces el orientalismo nos lleva a comprender todo desde aquí. ¿Mm? El confucianismo, el taoísmo, con este caso, por ejemplo, las visiones del mundo de Confucio y Lao Tse, las pongo en primera instancia para que vean ustedes al comienzo lo que sería el dramático contraste con una visión del mundo cuya naturaleza difícilmente podemos compartir, no solo por el hecho de no hablar chino, que ya es una barrera gigantesca, pero sobre todo por el hecho de no ser, no pensar, no provenir de una estirpe, de un linaje chino. Ser chino es pertenecer a ese linaje. Solo por poner un ejemplo. Ser chino supone una visión del mundo que incluso aunque aprendiéramos a hablar la lengua tonal que es el chino, que no basta y que no está completa en la lengua misma. La cultura es un todo, es lengua, religión, costumbres, valores, prácticas, historia en común, incluso una especie de inconsciente colectivo que se comparte con aquellos que pertenecen a ese mundo y que claramente segrega a aquellos que no pertenecen. El orientalismo consistiría entonces, como dije antes, en no poder ver el mundo sino desde nuestra perspectiva y considerar exótico todo lo demás. En este caso, piensen ustedes, por ejemplo, el mundo de Confucio y el confucianismo, que es una religión que se ha profesado por más de 2500 años. No solo es una religión, es una visión del mundo, es una visión de la ética, de los valores, incluso de la familia, de lo que significa tener un padre, una madre, un abuelo, un hijo, etcétera. Todo eso está intensa y dramáticamente en relación con las enseñanzas de Confucio, que lo que hizo en realidad fue recoger una más antigua que él tradición china, un conjunto de valores y de fundamentos que reunió en una doctrina que se engastó perfectamente como una joya dentro de la tradición china clásica y que vivió a través de los siglos y las dinastías y las generaciones en el imperio chino con su funcionamiento, con ese funcionamiento que tuvo hasta comienzos del siglo XX y que incluso hoy, a pesar de los muchos cambios que vivió China durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI, sigue siendo la base fundamental del actuar, del pensar, del reaccionar del pueblo chino. Lao Tse representa la otra vertiente que convivió con el confucianismo, la llamada vertiente taoísta o el taoísmo, que consiste fundamentalmente en dejar ser, dejar pasar, dejar actuar el orden de la naturaleza. Algo que a los ojos de un occidental resulta casi absurdo. En otras palabras, para decirlo de un plumazo, no podríamos ser confucianos de verdad, no podríamos ser taoístas de verdad, nunca en la vida. Incluso podemos acercarnos a ese conocimiento, podemos, digamos, navegar en esas aguas durante un cierto tiempo y aún así esa experiencia nos conduciría, en una sana lógica, a reconocer cuán lejos estamos de poder captar la totalidad de ese pensamiento y de ese proceder confuciano o taoísta, solamente por poner en este caso el ejemplo chino. Esta charla versa sobre esa distancia que hay entre las culturas y el hecho de que en eso consiste el orientalismo. Podríamos decir que tendríamos que resignarnos a una visión lejana que contempla desde aquí, desde nuestro mundo y sus presupuestos y valores, el mundo chino o el mundo indio o el mundo africano en la mayor parte de sus culturas nativas o prácticamente cualquier lugar del mundo que contrastase vivamente, incluso los árabes, como en este caso lo decía Edward Said, que contrastase de modo tan vivo con nuestra manera de ver las cosas, de percibirlas, de apreciarlas, de jerarquizarlas,
de valorarlas, etcétera. Eso es, en pocas palabras, el confucianismo y el taoísmo, por ejemplo, siguen vivos en la nación china de hoy, aunque modificándose y adaptándose a la lectura que ellos mismos están haciendo de Occidente. Es cierto que muchos se han modernizado y que en muchos aspectos China, la China de hoy es muy moderna, pero sigue siendo confuciana y por eso maneja contradicciones como por ejemplo la pertenencia al Partido Comunista y a una dictadura de facto absolutamente implacable que perviven hasta nuestros días y que durante muchos años todavía, quizá generaciones, no diría 50, pero durante mucho tiempo marcarán una distancia insalvable entre un occidental cualquiera y un chino cualquiera. Esa es la primera consideración que habría que tener en cuenta para enfrentarnos al problema del orientalismo, que no es solamente un problema filosófico, sino que es un problema mental, psicológico, cultural, tiene que ver incluso hasta con el acento que hacemos en la vida o en los factores de la vida que para nosotros tienen sentido y razón plena y que para ellos, de modo contrario, claramente no lo tienen. Eso es en verdad el orientalismo, la posibilidad y la imposibilidad. Es decir, la posibilidad de un contacto parcial, por supuesto, digamos, imperfecto, para decirlo más claramente, que es en muchos aspectos deseable, pero que es lo único que podremos obtener de una visión profunda o de un acercamiento profundo a esa manera de ser y de vivir que no compartimos. Ya puedes pasar a la siguiente, Juliana. Algo similar lo destaco para el caso de Buda. Piensen ustedes, seguramente los que hayan oído y leído de lo que, no solo de Buda como personaje, cierta Gautama, que vivió en el siglo sexto antes de Cristo, igual que Confucio, sino del budismo como visión del mundo. ¿Qué es lo que significa para nosotros el budismo? Conocemos algunas cosas particulares de occidental, incluso en muchas películas y en muchos libros algunos autores se burlan, a veces de modo muy cruel, de la manera en la que entendemos el budismo, en la que entendemos conceptos como el nirvana, como el dharma, como el samsara, como todas estas, digamos, aplicaciones particulares y conceptos que aunque racionalmente fueran susceptibles de ser explicados, porque efectivamente pueden ser explicados, ya desde el punto de vista experiencial resultan algo intocable, algo lejanísimo de nuestra visión del mundo y de la posibilidad efectiva de comprenderlo tal como lo comprendieron los que lo fundaron, tal como lo comprenden todavía los budistas de hoy. ¿Qué significa ser budista? Por ejemplo, desde la perspectiva de nuestro insalvable orientalismo. Significa ver a una gente casi desnuda, o por lo menos desprovista de todo apego a cuestiones materiales, actuando y viviendo en una especie de mundo natural y fundamental que para ellos tiene mucho sentido y para nosotros representa una especie de indigencia, de pobreza, por lo menos un esfuerzo extraordinario de desapego. Las famosas cuatro nobles verdades se pronuncian, pero ponerlas en práctica resulta dramáticamente difícil. Que el mundo es sufrimiento, que la causa del sufrimiento es el apego, que a través de la meditación se alcanza el nivel de desapego que algún día conducirá por el octuple sendero hasta el nirvana. ¿Mm? Y eso que resulta pues fácil de decir, convertirlo en acción, pues se convierte, se ha traducido en una especie de dilema vital insalvable. Igual que con el confucianismo, el budismo no se comprende de manera experiencial como lo comprendieron en la India original, como se comprende hoy, e incluso en China, porque por ejemplo China, además de confuciana y débilmente taoísta, es budista. Japón es un país que tiene muchos aspectos colindantes y cercanos al mundo occidental y sin embargo no es occidental,
precisamente porque es budista. Piensen ustedes lo que es viajar a Tailandia, a Birmania, a Camboya y ver esos bonzos semidesnudos. Bonzos son los monjes en esos monasterios. Piensen en lo que significará, como veremos más tarde, ser un lama, ser un monje tibetano, un bonzo en el Tíbet. Todo eso es el espíritu del budismo, que desde el punto de vista del número de adeptos voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes, constituye la mayor religión de la Tierra. Más de 3.500 millones de personas serían budistas, considerando, como en el peso de la balanza se considera, que la inmensa mayoría de los chinos, además de confucianos, son budistas. Entonces, el continente que verdaderamente reúne a más de la mitad de la población humana es Asia. No en vano, es el continente más antiguo, es el continente donde viven más nativos, en donde han migrado menos personas hacia otros lugares del mundo, en proporción a la población total, y en donde además los occidentales migran en menor cantidad. ¿Por qué? Porque es difícil vivir allí, porque es difícil compartir su cultura. Las lenguas, las religiones, los valores, las modas, las formas de vida no son fácilmente compatibles con las formas occidentales. Y todo occidental que ha viajado a estos países se da cuenta del salto, del choque cultural, del shock, en el que en buena medida queda sumido, a veces durante unos días, a veces durante unos meses, a veces para siempre. Esa perspectiva, por ejemplo, del budismo, si es que verdaderamente la asimilamos, supone un aprendizaje larguísimo, lento, esforzado, no solo, digo, del pensamiento, sino de la acción, de los hábitos, de las reacciones, por ejemplo, la comprensión del mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, también en el hinduismo. El hinduismo, esta religión tan prolija, tan extraordinaria, tan sobrecargada de dioses y de símbolos, esta religión de la famosa Trimurti. El dios del que se ve a la derecha es Brahma, el creador del universo, que sin objeto alguno lo creó, es decir, sin finalidad al estilo en que la entendemos en la religión cristiana o en el judaísmo o en el islam. El dios de las serpientes es Vishnu, el dios de la izquierda es Shiva, que tiene la media luna agarrada, agarrándole el pelo. Esa Trimurti, en una de tantas representaciones, marca la pauta de más de 30.000 dioses que son en realidad avatares o manifestaciones de estos tres dioses originarios o de todos los que rodean la esencia de la Trimurti. Y por tanto, la complejidad de entender el hinduismo, entenderlo de verdad, y no digo ser hindú, sino entenderlo de verdad y captar de modo profundo sus esencias, toma un largo tiempo, un largo entrenamiento y además exige inexorablemente aprender, por ejemplo, algo de sánscrito o, algo, o por lo menos el significado de unos 50 o 60 conceptos básicos en sánscrito y además tratar de acercarse al mundo indio o actual y a la religión hindú, propiamente dicha. No es lo mismo ser indio que ser hindú. Indio es una condición hoy política, es decir, la pertenencia al Estado de la India, mientras que hindú es una condición religiosa. Hay muchos hindúes viviendo en Gran Bretaña o en los Estados Unidos o en otros lugares del mundo. No es lo mismo ser cristiano, ¿sí?, que colombiano. O sea, uno puede ser colombiano musulmán o no tener religión. En todo caso, no es lo mismo la condición religiosa que la condición nacional o la condición incluso étnica propiamente dicha, que está ligada fundamentalmente a las lenguas. La etnia se nutre fundamentalmente, o las etnias del mundo se nutren básicamente del vehículo fundamental del pensamiento que es la lengua. Pero las lenguas producen fronteras desde tiempos inmemoriales y hasta el presente. Piensen ustedes entonces cómo no ser orientalista en el sentido más sincero y más honesto del término
acercándose a realidades como el confucianismo, el budismo o el hinduismo. ¿M? Y solo que estoy poniendo las religiones como frontera, que son una de las fronteras más poderosas, para entender en un viaje a la India o en un viaje a Tailandia o en un viaje a, qué sé yo, al Cairo, por qué no nos sentimos bien del todo y por qué no comprendemos la mayor parte de las cosas que pasan en ese mundo, de los valores de esas personas. Hay algunas personas que simplemente se dedican a decir, no, es que somos muy diferentes y nunca nos vamos a entender. Sí, es cierto, esa es una manera de salir del problema, pero sin duda ellos habitan la tierra igual que nosotros, pero en una condición, en una especie de tonalidad, como digo, de corriente, casi en el sentido eléctrico del término, distinta de la nuestra, como si hablasen, viviesen, comiesen en otra tonalidad, en otro modo, en otro sistema, coexistiendo con el nuestro, ¿sí? Hay algunas personas a las que ese tipo de cosas les da rabia, les parece una especie de atentado, de insulto, simplemente por el choque cultural que se produce. Hay otras a las que les da temor, temor completamente justificado, de sentirse solo o abandonado en medio de ese mundo tan distinto, tan incompatible con el nuestro. ¿Mm? Estos tres ejemplos iniciales que he puesto, el del confucianismo en China, el del budismo en toda Asia Oriental, el del hinduismo en la India de nuestros días, muestran un poco las bases del problema del orientalismo. Es decir, hay unas fronteras, hay unas visiones del mundo que no son compatibles con las nuestras y no van a cambiar. Siempre han sido así y se ven a sí mismas y se viven a sí mismas de esa manera tan distinta a la nuestra, tan inexorablemente distinta. Eso es lo primero que un viajero sensato, sobrio, inteligente, incluso con respecto a sí mismo debe hacer para entender que no va a haber exactamente lo que él se imagina del mundo, sino trozos, imágenes casi inconexas o fragmentarias en muchos aspectos de lo que es el mundo. Incluso, supongamos que uno tuviera la energía, la mentalidad, la salud y el dinero para hacer un viaje de 2 años por esos lugares, supongo que 2 años, por ejemplo. De esos 2 años se pasaría por lo menos el 30% mínimo experimentando choques y choques y choques culturales, que para el turista de pocos días no aparecen, porque aparece una cara todavía muy presentable, incluso muy arquetípica, muy orientalista del mundo, en el sentido que refuerza algunos de sus prejuicios o de sus preconceptos sobre lo que iba a encontrarse allí. Pero, en cambio, con una experiencia más duradera, de meses o de años, uno entiende qué es ese mundo, por qué es un mundo tan distante y por qué uno no cuadra, no entra, no es compatible con ese mundo. ¿Mm? No solo porque no le guste, no porque le parezca feo, bonito, pobre, violento, qué sé yo, porque esas son consideraciones adjetivas que en buena medida son circunstanciales. No, estoy hablando de la experiencia profunda de adquirir otra cultura, penetrar otra cultura e intentar hacer el esfuerzo de comprenderla, incluso aprehenderla con H intermedia, es decir, llevársela puesta, convertirla, al menos parcialmente, en propia cultura. Nunca se puede renunciar del todo a la propia cultura, pero se puede acceder con el tiempo, con el esfuerzo, con el pensamiento, con las lecturas, con las prácticas, se puede acceder parcialmente a otra cultura. En este tiempo eso es posible, mucho más posible que en cualquier época anterior. En otras palabras, yo sé que ustedes son viajeros. Esta es una charla que tiene que ver con digamos, el oficio de viajero, el esfuerzo espiritual y la experiencia que supone que se derivan de los viajes, de querer hacerlos, de planearlos, pero también de aprender sobre esos lugares a los cuales uno se dirige, tratar de conciliar las diferencias y los preconceptos y los presupuestos propios con esas maneras distintas, en buena medida incompatibles con las nuestras,
de ver el mundo, como pasa con la Trimurti. Por ejemplo, yo explico muchas veces en las clases que doy que la Trimurti no es el bien y el mal, no está, por ejemplo, en este patrón del dualismo del bien y el mal en que están las religiones monoteístas. La Trimurti representa la marcha misma del cosmos, de la naturaleza y del universo. Brahma es la creación, Vishnu es la conservación, Shiva es la destrucción o transformación, de lo bueno y de lo malo. O sea, transforma lo bueno y transforma lo malo. Vishnu conserva lo bueno y conserva lo malo. Shiva crea lo bueno y lo malo, revueltos en una condición extrañamente inexorable, en la que cada uno vive su karma, en el que cada uno vive su destino y en alguna medida logra tocar la ley universal o vislumbrarla, que se llama el Dharma. Y a través de ese Dharma se va comunicando con lo que cree que sería su descanso futuro, el moksha del hinduismo, el nirvana del budismo, o la unión espiritual con los ancestros del confucianismo, ¿no? Ese tipo de cosas se comprenden lentamente, o mejor dicho, uno dice, se comprenden parcialmente, se avisoran, se vislumbran a lo lejos, pero sabiendo que uno nunca será parte de modo pleno de semejante visión. Muchas gracias. La siguiente. Este señor Edward Said fue el que acuñó el concepto de orientalismo. El orientalismo, como lo definió Said, es esa tendencia de los occidentales a pensar que pueden, digamos, en pocos rasgos, capturar y comprender de manera plena a personas que no son occidentales. El Oriente, esa idea de Oriente, esa idea, digamos, mística, sería un conjunto de prejuicios que durante muchos siglos han ido acuñando a los occidentales sobre seres que son distintos a ellos, que viene también incluso de la versión que tenían los griegos de los bárbaros o los romanos de los bárbaros, el mundo bárbaro. En otras palabras, nosotros seríamos los que avistan a lo lejos el mundo bárbaro. Y eso mismo le ha pasado a los chinos, a los camboyanos, a los vietnamitas, a los tailandeses, a los indios, etcétera, a través de sus propias historias muy largas, que es el contemplar al otro desde la propia cultura y la imposibilidad, o por lo menos la dificultad y el esfuerzo que supone el tratar de superar esa visión tan chata, tan insuficiente, tan tosca en muchos aspectos o tan caricaturesca, en la que quedamos reducidos y ellos también quedan reducidos a unos cuantos rasgos superficiales. Eso es lo que de manera tan tajante dice Edward Said en su libro Orientalismo. Sería muy interesante que todos lo leyeran, porque es una manera de adentrarse en las formas en las que hoy se comprende. Este es, por ejemplo, un diálogo entre Edward Said y Daniel Barenboim, un palestino y un israelí, o mejor, un palestino y un judío, eh, que en un libro que se llama Paralelismos y Paradojas, explican sus diferencias, sus versiones de una cosa y de otra, su manera de oír la música y de producirla, su manera de apreciar la literatura, su manera de entender, por ejemplo, qué sé yo, la comida, el sentido de la vida, la razón de ser de los seres humanos, los hijos, la familia, los padres, la vida, la muerte, la vejez, etcétera, ¿no? En todos esos aspectos hay matices por los cuales el orientalismo nos deforma, por decirlo así, nos da o nos simplifica exageradamente lo que verdaderamente es el mundo al cual queremos dirigirnos. Eso es tal vez la enseñanza más interesante que está inscrita en este libro y por eso lo recomiendo vivamente, para que es un libro no muy largo y se puede leer a trozos y poco a poco nos va metiendo con ejemplos, sobre todo tomados de la literatura, que es lo que él conoce más, eh, de por qué, por ejemplo, al leer Las Mil y una Noches, o por qué al leer los poemas de Firdausi el persa, o por qué al leer los textos clásicos confucianos, las analectas,
Solo entendemos una parte, solo entendemos un pequeño trozo. Algo similar pasa cuando intentamos leer, por ejemplo, el Chilam Balam americano, ¿no? Pues, de los quiché, o o el Popol Vuh, o algunos otros textos que pudieran de alguna manera retratar también las corrientes y las visiones del mundo americanos, o sea, de los aborígenes americanos. Habría casi una distancia igual entre leer, por ejemplo, qué sé yo, el libro de Tao Te Ching de Lao Tse, a leer algunos textos de aborígenes americanos. Porque la visión occidental del mundo está centrada en los paradigmas grecolatinos y judeocristianos, es decir, en lo que proviene de nuestra tradición. A pesar de que muchas personas hoy la reniegan en América, en un país como el nuestro la reniegan, esa es la tradición de la que venimos. No podemos renunciar a ella porque nos quedaríamos sin ninguna. Primero, no se puede renunciar. Y porque además ya está mezclada, ya somos adultos, ya, en fin, ya nuestra asimilación cultural se hizo más o menos completa. Entonces, la perspectiva de volver a los orígenes es solo una quimera, es un discurso. Algo similar pasaría, como digo, si nos hicieran una inmersión dramática en una ciudad como Argel, en una ciudad como Phnom Penh, en una ciudad incluso pueblerina en Tailandia o en un pequeño pueblo de la India. ¿No? Sería volver a nacer, volver a asimilar el lenguaje desde cero, las costumbres en medio de una extrañeza, de un shock muy poderoso. Eso casi nadie lo hace, o mejor dicho, prácticamente es imposible hacer, sobre todo con personas que tienen una edad superior a los 11 años. Digamos que un niño más pequeño puede hacer una serie de adaptaciones de su propia cultura bebiendo en las fuentes de la nueva cultura, pero el resto, ya los adolescentes y los adultos, no podemos hacer eso. Entonces, esa circunstancia ha venido marcando el hecho de que el orientalismo es una fuente, digámoslo así, de confusión generalizada y mala interpretación generalizada entre las culturas que ha marcado el destino del mundo mucho más ahora que los turistas por miles, cientos de miles o millones pueden viajar hacia los lugares en donde habita de modo efectivo otra cultura. Ya la siguiente, muchas gracias. Piensen ustedes, por ejemplo, en estas visiones idílicas y arquetípicas del Japón. Nosotros pensamos que comprendemos a Japón. Efectivamente es un país en donde hay una dramática compatibilidad estética y un gran atractivo para los occidentales. Los puentes, los campos, los árboles, los castillos, las montañas, el paisaje en sí mismo, los bosques sagrados, todo eso está emparentado con una visión relativamente idílica que hemos hecho de la naturaleza. Pero Japón, además de esto, que sí lo es también los terremotos, la asimilación, el manga, una vida llena de problemas. Pero obviamente los problemas de los japoneses, que solo vemos parcialmente o vislumbramos parcialmente cuando estamos allá. Cuando empezamos a entender cómo se hace o cómo se ha hecho históricamente para resolver y producir una belleza como esta, tan extraordinaria, pero en medio de un vivir, de un latir poderoso que contrasta vivamente con la manera en la que comprendemos el mundo. Eh, es muy el país más promocionado en Occidente y el país más admirado en Occidente, que claramente no pertenece a Occidente, es Japón. Y tiene una gran cantidad de dificultades y problemas que no vemos, porque de manera muy sutil los japoneses los guardan para sí mismos y obviamente no se muestran en los libros de turismo ni en las guías turísticas. Leer guías turísticas es realmente muy bueno y muy útil, muy interesante, pero se leen desde la perspectiva de un occidental. Y en ese orden de cosas es para que un occidental no contraste demasiado vivamente con el mundo japonés,
pero para que también no se sienta violentado por las cosas que del Japón con seguridad no le van a gustar, no van a ser parte de sí mismo, no va a querer transigir. Por ejemplo, como decía al comienzo hablando de China, en Japón es muy difícil ser individuo en el sentido en el que se es individuo en Occidente. En Occidente el individuo es el centro y el fundamento de la acción social, política, económica, etcétera. Se vive desde la perspectiva individual. En Japón no. En Japón se es parte de una empresa, de una familia, de una estirpe, de una dinastía, qué sé yo, de un grupo humano, cualquiera que sea, y uno es en relación con ese grupo humano. Lo que uno es, lo que cada quien es, está fuertemente vinculado a esa consideración del grupo al que se pertenece. Y eso es inexorable, es una ley implacable y fundamental, hasta el punto de que los occidentales que hablan bien japonés y que han vivido años y años han tenido que amoldarse a ese modelo de vida y si no, no participan ni siquiera parcialmente de la cultura japonesa, de los valores japoneses, de la mentalidad japonesa, de los triunfos y de las derrotas, ¿no? De todo lo que conlleva vivir en ese ambiente. Entonces, esto lo digo, por ejemplo, para los que han pensado en viajar a Japón y tienen la idea de que van a ver esto, y efectivamente esto tan bello lo van a ver, pero revuelto con muchas otras cosas no tan agradables y algunas claramente desagradables que hacen que contraste vivamente con su manera de ver el mundo. Por ejemplo, Japón no es una nación democrática. La sociedad y la vida está intensamente vinculada al autoritarismo, a una forma de autoritarismo asimilada desde la infancia que nosotros no practicamos ni comprendemos. ¿No? Por tanto, esperar una democracia y unas reacciones parecidas a las que se tienen en los países occidentales en un país como Japón es una quimera. El Partido Liberal Democrático gana las elecciones desde 1954 hasta el presente. Es decir, es el único partido que gana las elecciones. Que en el 2002-2003 hubo 8 meses en los que no pasó eso, pero el resto del tiempo ha sido así hasta el presente. Y sin solución de continuidad, sin la perspectiva de que eso pueda cambiar, ni se quiera cambiar del todo, porque curiosamente ha sido parte del éxito de Japón para recuperarse de su desastre en la Segunda Guerra Mundial y para salir y ver el mundo con una cierta posición privilegiada que por obvias razones los japoneses no quieren perder. Entonces, eso es orientalismo, en este caso referido a una visión, pues obviamente superficial. Yo creo que con el orientalismo uno se siente tranquilo porque se da cuenta de que a pesar de lo precaria que es nuestra visión del Oriente, en este caso del otro, difícilmente podríamos obtener una visión más sofisticada. Difícilmente podríamos tener algo distinto de ciertos arquetipos relativamente superficiales sobre los cuales y con los cuales vive todo Occidente, ¿no? Incluso un alemán muy serio, un inglés muy estudioso, un francés muy riguroso, tiene una visión reducida y muchas veces despreciable, estoy siendo muy cruel, pero por lo menos superficial de lo que es Japón, ¿no? Incluso viviendo allá, incluso sabiendo japonés, cosa que además implica un gran esfuerzo. En todo caso, esa circunstancia marca tajantemente nuestra visión del mundo y nuestra visión como viajeros, nuestra autopercepción y el sentido mismo del viaje y de todo el esfuerzo que implica gastar esa plata y hacer pues, todos los esfuerzos que conlleva sacar adelante una excursión de unos pocos días en las que nos vamos a llevar una bonita impresión, en la que por supuesto no vamos a llegar frustrados, pero conscientes, un poquito más conscientes de que eso que vimos es solo una especie de fogonazo del Japón real, ¿no? O de la China real, o de la Birmania real, o del Vietnam efectivo. La siguiente, por favor.
Esto tiene que ver con una cosa fundamental que explica Edward Said en su libro, y es cómo vive y de qué vive la gente en estos mundos orientales, que por demás son tan distintos entre sí, tan relativamente incompatibles entre sí. Porque siendo similares y complementarios y siendo todos humanos, incluso nosotros mismos, esa manera de trabajar, de ver las cosas, hasta la forma de levantarse, hasta la dimensión estética que nos lleva a apreciar o a no apreciar determinados paisajes o visiones, todo eso forma parte de la visión del mundo. En este caso, piensen ustedes en la dramática importancia que tiene el arroz, la cultura del arroz y la tradición del arroz durante miles de años en las culturas orientales. El arroz, desde los árabes, que lo trajeron de la India, hasta Filipinas, hasta Vietnam, toda la región de Indochina y por supuesto en China, el arroz es el essential harvest, como dicen los analistas del tema, el cultivo fundamental, el factor sobre el cual se ha creado la supervivencia de lo que hoy es el 56 o 57% de la población mundial. Es decir, de los 8.200 millones de seres humanos, casi 4.800, casi 5.000 viven de esa cultura del arroz y han vivido por siglos y generaciones. Piensen ustedes lo que ha sido eso durante tantos siglos para pensar nosotros que el arroz es solamente una condición relativamente complementaria de la dieta. No, el arroz ha sido fermento y fundamento de la cultura, de las culturas de Asia durante milenios. Y por tanto, el arroz es el protagonista, incluso durante muchos siglos fue la garantía de supervivencia. Y hasta bien entrado el siglo XX, porque la India y China, por ejemplo, entre otros países, sufrieron dramáticas hambrunas que causaron millones de muertes durante el siglo XX, y que solo al llegar al siglo XXI empiezan a tener un cierto factor de equilibrio por el cual se puede garantizar la alimentación de una población tan grande, la alimentación, digamos, diaria y además referida en el sentido de la seguridad alimentaria a las décadas o a los siglos por venir. Eh, para nosotros el arroz es, qué sé yo, incluso a mucha gente no le gusta el arroz y puede prescindir de él perfectamente. Y no significa nada, o apenas nada, o muy poco. En cambio, hablar con un indio sobre el arroz, o con un chino sobre el arroz, o con un filipino, supone hablar de su producto fundamental, de su cultura, de aquello que durante siglos y milenios ha marcado su destino colectivo. ¿No? Entonces, esto es un ejemplo de cómo, además del confucianismo, del hinduismo, del budismo, de todo ese tipo de cosas, tenemos una serie de barreras y factores de contraste que son vivos, que son palpables, que son tajantes. Y de ellos y con ellos se nutre una condición, una visión del mundo cuya naturaleza no resulta para nada asimilable a la que nosotros podemos tener. Piensen ustedes cuando uno se pone a ver estos programas que dan en la televisión de Occidente sobre las mujeres que quieren hacer dietas, sobre los hombres que están en el gimnasio, sobre, qué sé yo, sobre los pilates, sobre idas y venidas, y de pronto alguien surge y pone un ejemplo de cómo se hacen las cosas en China, en India, en Japón, en otro lugar del, pues no es que sea ridículo, pero es un fogonazo muy superficial en contraste con una visión del mundo que es en muchos aspectos incompatible con la que tienen ellos de sí mismos. En las películas de Jackie Chan, en las películas de el señor Miyagi, en las películas que se daban en los años 70, 80, 90, incluso en las de Bruce Lee, hay una idea del Oriente todavía dramáticamente orientalista, muy superficial, pero es comprensible dentro de lo que en ese momento se entendía y se producía. Ahora se ha intentado ir un poco más al fondo, incluso pues ahora hay producción de cine chino y todo, japonés, etcétera. Y sin embargo, viendo con cuidado las películas de Kurosawa,
viendo con cuidado las películas de Nagisa Oshima, las películas de los directores chinos, eh, se ve claramente que no captamos, porque ellos producen obviamente para sí mismos, pero también para Occidente, y con valores y técnicas occidentales. Se ve que no captamos sino una parte de lo que progresivamente se va a diseñar y a referir a un mundo que para la inmensa mayoría resulta intraducible y desconocido. La siguiente, por favor. Piensen, hace un rato hablaba, por ejemplo, de la figura del lamaísmo y del budismo tibetano. La figura en este caso del Dalai Lama, el Palacio del Potala en Lhasa, los templos y los monasterios y las prácticas que marcan, como en los libros de Lobsang Rampa, eh, que era una persona bien intencionada y además bien formada, pero que obviamente era un occidental retratando trozos del mundo tibetano. Igual que en su día lo veremos, lo hiciera la célebre viajera francesa Alexandra David Neil. El mundo tibetano, el mundo tibetano es de una interesante y dramática complejidad. Primero es el famoso techo del mundo. Es una tierra inmensa, descomunal y casi estéril. Una meseta, la meseta más alta del mundo, razón por la cual la llaman el techo del mundo. Y ahí llegó el budismo más o menos en el siglo segundo después de Cristo. Digamos que habían llegado algunas embajadas en tiempos anteriores, pero en el siglo, a partir del siglo segundo después de Cristo, el Tíbet se volvió budista. El budismo, como dije hace un rato, es un conjunto de prácticas. Tiene unos conceptos básicos, pero son pocos, pero es básicamente la práctica lo que construye un mundo budista que además se adapta a las condiciones tan duras del entorno tibetano. El frío, la precariedad, eh, casi la condición desértica, porque el Tíbet es casi todo un desierto. Hay que vivir del pastoreo, hay que vivir del pastoreo de yaks y de unos pocos animales que hay ahí y que resisten ese clima tan crudo, de una agricultura todavía muy precaria. Se puede sembrar arroz y cosechar, pero en pocas cantidades. Por eso el pueblo tibetano es relativamente pequeño, ¿m? Porque nunca ha logrado un equilibrio fundamental que le permita un solo modelo de vida que generalizase su condición, como pasó en China o como pasó en la India. ¿M? En cambio, eso ha venido marcado por el budismo, por el llamado lamaísmo. Es en ese orden de cosas que uno entiende y acepta, por ejemplo, la idea de reencarnación, sobre la cual están construidos estos personajes del Karmapa Lama, el Panchen Lama y el Dalai Lama, que son gobernantes espirituales del Tíbet, o por lo menos de la parte lamaísta y budista del Tíbet, que comparte con una religión animista que se llama el Bon, que durante siglos ha existido, milenios ha existido en el Tíbet. En otras palabras, uno al acercarse al budismo tibetano se da cuenta de que es una manera de sobrevivir en el Tíbet, que ha sido probada durante siglos y milenios y que ha sido exitosa. Es decir, ha construido y traído hasta el presente al pueblo tibetano. Hoy en día, sin embargo, invadida por los chinos y significada, o sea, convertida un poco en una provincia más del mundo chino, pues algunos de estos aspectos se han reducido a, digamos, alternativas para los turistas y en condiciones relativamente superficiales, porque el propio Dalai Lama vive exiliado en el norte de la India desde el año 58. Es decir, eh, también está plagado de una serie de contradicciones del orden político, del orden cultural, del orden civilizacional, incluso histórico, que han venido marcando el destino colectivo de los 12 millones de tibetanos que quedan, que están, como digo, medio significados, cada día que pasan más
y más significados. Entonces, esa circunstancia hace que asistamos, por ejemplo, a la muerte de una civilización, a la muerte de una cultura, o por lo menos a su lenta defección, a su desaparición inconmensurable. Así como hablamos, por ejemplo, de animales en peligro de extinción, también hay culturas en peligro de extinción y una de ellas es la tibetana. Entonces, esa circunstancia marca o debe marcar nuestra comprensión, por ejemplo, de lo que sería un viaje al Tíbet, que no es lo mismo que pasó en los tiempos de Alexandra David Neal, que no es lo mismo que ha venido estableciendo un modelo de vida cuya naturaleza contrasta vivamente con la que nosotros pensamos que los tibetanos debieran tener. Muchos viajeros occidentales que han ido al Tíbet preguntan por cosas que ya hace más de 50 años que los tibetanos no conocen. ¿Mm? Eh, Muchos asuntos que aparecen en los libros escritos en 1925, en 1921, o lo que apareció con Harrer, Heinrich Harrer, en el libro que se convirtió en película Los 7 años en el Tíbet. No sé si recuerdan esa película con, con Brad Pitt, eh, que en alguna medida reconstruye un diario de Heinrich Harrer, hecho en los años 30 y 40, durante la Segunda Guerra Mundial, que muestra un mundo que tenía una serie de dinámicas cuya naturaleza todavía era propia y fundamental antes de la llegada de los chinos. Y ese mundo ya casi no existe. ¿No? Eh, lo primero es que quizá hasta la lengua está en desuso o reducida a una serie de... Entonces, esa circunstancia, por ejemplo, en el caso tibetano, nos muestra muy a las claras lo que significan estas culturas en relación con sus propias contradicciones y dificultades políticas, en relación con su propia historia civilizacional, con el hecho de que algunas aparecen y otras desaparecen intensa, profunda, lenta o rápidamente en el tiempo. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Lo mismo pasa en este caso en relación con el mundo que tenemos más cerca, que es el mundo árabe. Los árabes están más cerca de Occidente que otros pueblos, sin duda alguna, pero no son occidentales. Los árabes, por ejemplo, nunca han conocido la democracia. Tienen una organización profundamente tribal que está, por ejemplo, retratada en la historia de los Reyes Magos, que por demás no se sabe exactamente de dónde venían, del Yemen, de Persia, del país de Punt, del norte de África, cuáles eran los que producían el oro, el incienso y la mirra, cuáles eran los que eran magos y astrónomos y astrólogos que miraban el curso de las estrellas y podían discernir según el movimiento y la rotación de los astros, la aparición de nuevas estrellas, etcétera. Ese tipo de cosas, para nosotros reducidas un poco a la anécdota, han marcado el destino de pueblos enteros durante siglos y milenios. Todavía hoy vivir en esos países resulta igual de difícil que hace 1000 años, solo que hay pues herramientas occidentalizadas, muchas de ellas, que han cambiado intensa y dramáticamente la vida de los árabes. Y sin embargo siguen siendo seminómadas, comerciantes, gente que vive alrededor de una serie de costumbres y valores tribales y además signados por una de las religiones peor comprendidas en el mundo de hoy, que es el Islam. Peor comprendidas por Occidente y peor comprendidas por los propios musulmanes, que en buena medida han visto como trasplantados los prejuicios de Occidente a una serie de factores y prácticas que hoy rayan en muchos casos con la demencia y el fundamentalismo. En todo caso, lo interesante radica en que siendo los más cercanos a nosotros, incluso en este caso particular a España, porque España fue, y Portugal, la península ibérica fue intensa y culturalmente influida por el mundo árabe durante siglos,
por su presencia en ella durante el periodo del esplendor islámico medieval, de Al-Ándalus. A pesar de todo eso, la distancia cultural con los árabes es inmensa, como como lo vive cualquier persona que viaja a Dubái, que intenta entender el rol masculino y femenino, que intenta entender la cuestión de los negocios y los valores, hasta la diversión, hasta la dimensión estética que contrasta tan vivamente con la idea que en Occidente se tiene de lo bello, de lo sofisticado, de lo aceptable, de lo inaceptable, etcétera. Y claro, el arquetipo de los camellos, el arquetipo del desierto, pues marca en buena medida el destino, pero también hoy signado por los pozos petroleros, las autopistas, incluso hasta en la vida del fútbol y de otros deportes, se ve la influencia en muchos aspectos perversa de los árabes sobre el mundo de Occidente y de Occidente sobre el mundo árabe. ¿Mm? Como se ve en el conflicto palestino-israelí y en tantas, en la guerra civil siria, en lo que pasó y sigue pasando en Irak, en los problemas entre los ricos pobres y los árabes ricos y los árabes pobres, perdón, entre los petroleros derrochadores y la mayor parte de los árabes que vive no en la miseria, pero sí en la pobreza. ¿No? Esa circunstancia ha venido mutando de un modo muy intenso. Piense usted, no es lo mismo viajar a Marruecos que a Argelia, que a Egipto, que a Siria, que a Líbano, que a Jordania. ¿Mm? No vamos a encontrar lo mismo. Son árabes, pero están marcados por grandes diferencias. Eh, Pertenecen a la misma cultura, hablan la misma lengua, practican la misma religión y sin embargo hay entre ellos fuertes, implacables contrastes. ¿Mm? Que hacen que para un viajero occidental que trata de no ser orientalista en el sentido más lato del término, se dé cuenta de que hay muchas diferencias, muchos matices, muchas maneras de ver y de vivir y de relacionarse con un árabe hoy en día. ¿M? Y que eso seguirá existiendo todavía en los años por venir. Ese tipo de cosas ha venido marcando una serie de inconsistencias, incongruencias e imposibilidades de comprensión mutua que en lugar de arreglar, a veces avivan malentendidos, contradicciones, intolerancia de parte de ambos lados, ¿no? De ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, o de algunos de nosotros. Esa circunstancia ha venido marcando un horizonte de confusión como aquel que mencionaba Samuel Huntington en su libro tan polémico de El choque de las civilizaciones. En esas circunstancias ha venido siendo o deviniendo un mundo en el que estamos más cerca, pero igual nos comprendemos poco. ¿M? Y las posibilidades de superar esa condición hasta volverla radicalmente diferente de como ha sido hasta ahora resultan en muchos aspectos químicas. La siguiente, por favor. Esto nació, como les digo, en el siglo XVIII, pero fueron los viajeros del siglo XIX los que marcaron este destino. Viajeros como Lady Mary Montagu, como Isabel Eberhard, como eh, Belzoni, un gigante Belzoni que fue el primero que exploró las pirámides, como la famosa Alexandra de Villeneuve que mencioné hace un rato, que con los soldados y con los emisarios del Imperio Británico llegó hasta profundidades de Asia a finales del XIX, a comienzos del siglo XX. Es decir, los viajeros apasionados, estos personajes intrépidos y aventureros, marcaron un destino que está muy ligado a esos equívocos que durante tanto tiempo el mundo romántico del siglo XVIII, XIX mm, acercó y alejó al mismo tiempo. Piensen ustedes que además de las luces o de la ilustración francesa, todos los viajeros románticos
ingleses, alemanes, incluso hasta algunos españoles, italianos, viajaron a Oriente en el siglo XVIII y XIX. Como les digo, Belzoni descubrió las pirámides. Fue el primero que habló de que había tesoros y había... Giovanni Battista Belzoni fue un aventurero italiano del siglo XVIII, comienzos del XIX, que vestido como un otomano y camuflado en el mundo, en este mundo, como el Ali Bey español, también un personaje interesantísimo llamado Ali Bey, que tiene unos diarios muy legibles, muy interesantes. Belzoni descubrió el Egipto del siglo XVIII y XIX, antes incluso de que llegara Champollion y Napoleón a las pirámides. Y abrió una serie de alternativas de investigación y de reconocimiento que para Occidente fueron muy importantes, a pesar de que él no era sino un aventurero, incluso un comerciante con algunas de estas cosas. Pero era la mentalidad de Occidente metida y disfrazada y solapada en el mundo islámico de su tiempo. Entonces, Belzoni es un personaje interesantísimo que además tiene varias biografías muy bien construidas e ilustradas eh, por esos autores medio occidentales y medio árabes que abundan en nuestros días, como por ejemplo Gilbert Sinué, que hace un excelente retrato de Belzoni, o Hamid Malouf, o otros muy buenos escritores que con parte de ese conocimiento y de esa cultura árabe entran en los modos y en los valores y en la estética del mundo occidental. En todo caso, Belzoni representa un arquetipo muy poco conocido, muy interesante, de lo que es el viajero de Oriente. Como digo, también Ali Bey, un español del siglo XVIII, retrataron muy bien y muy fielmente lo que vieron, obviamente desde la perspectiva occidental. Por eso resulta tan interesante lo que vieron, lo que movieron, lo que fueron capaces de descubrir y de comprender, porque de todos modos, como decía al comienzo, nuestra comprensión de todo lo distinto a nosotros siempre será parcial. Y a pesar de ello, fueron de gran valor en su tiempo. El Sony no solo incentivó el interés por Oriente, por Egipto, sino y sus riquezas y sus extraordinarias, digamos, tesoros artísticos que solo eran valorados de esa manera en Occidente, hasta el punto de que buena parte de los museos y la museografía de Occidente se construyó a partir del traslado de obras de arte que para los propios árabes no eran mucho arte, sino objeto de comercio durante los primeros años y decenios. Entonces, ese tipo de cosas vienen engastadas en el orientalismo. El orientalismo ha generado contactos en tiempo y espacio muy importantes entre los pueblos, entre las visiones del mundo, entre los horizontes particulares a través de los cuales han vivido, podría decir, hasta sangrado, los que se han atrevido a estos viajes y a este esfuerzo de conocimiento. El siguiente, por favor, que ya me estoy demorando mucho. Otro arquetipo interesantísimo para comprender, por ejemplo, la India es leer los libros de Rudyard Kipling. Hoy en día ha sido tachado de ser pues un colonialista y todo eso, pero los libros de Rudyard Kipling, como el libro de la selva, El hombre que pudo reinar y otros muchos, la visión de Mowgli, la visión de lo que en el siglo XIX se entendía por literatura juvenil e infantil, pero también era la literatura de aventuras de los adultos, por lo que, por ejemplo, Emilio Salgari trajo, el italiano, ¿no? Trajo de Malasia. Rudyard Kipling nos enseña mucho sobre el puente que hay entre la visión, en este caso británica, del mundo y el adentrarse por largos años en los misterios de la India. ¿Mm? Comprender los misterios de la India, como les digo, toma una vida entera, o por lo menos muchos años, y un gran esfuerzo. Y aún así,
los que lo han hecho reconocen que su versión del asunto es solo parcial y solo imperfecta. Esa consideración ayuda, o a eso ayuda mucho leer el libro de la selva de Rudyard Kipling, o leer que después se convirtió en películas y todo, que ha venido marcando el destino de tantos lectores en Occidente, porque en verdad el Occidente ha ido madurando gracias al orientalismo. El orientalismo puede ser todo lo parcial y equivocado que se quiera. Y sin embargo, fue el instrumento a través del cual se despertó un sincero interés y una voluntad de conocimiento que hoy tiene una gran sofisticación y que hoy se acerca mucho mejor a esas culturas y visiones del mundo que no conocemos y que no comprendemos bien. Pero así empezó, ¿m? Así empezó y fue muy útil que se volviera popular e interesante porque de ese conocimiento deformado e imperfecto fueron surgiendo cribas que fueron puliendo y perfeccionando la idea que, por ejemplo, hoy tenemos de la India, que obviamente contrasta muy vivamente con la que tenía Rudyard Kipling y con la que tenían todos los ingleses en el siglo XIX, y que ha venido construyendo un acervo de conocimiento que hoy resulta pues imprescindible, gigantesco, mucho mayor que el que se tenía en ese tiempo, que era simplemente la experiencia de un occidental metido en la India. Eso es lo útil de leer a Belzoni, a Ali Bey, a Rudyard Kipling e incluso a muchos otros que han sido caricaturizados y tachados de cómplices o de, qué sé yo, de vendidos al imperialismo occidental. Mm, Porque esa visión ya está sesgada por factores ideológicos y políticos contemporáneos. En todo caso, sin esto, sin Kipling, no habría SOAS, ¿no? Las SOAS cito, Society of Asian Studies, es hoy probablemente el centro de investigación más sofisticado del mundo sobre estudios de Asia. Y todo lo que ha logrado y sus publicaciones y sus expertos, sus sinólogos, indólogos, etcétera, toda la gente que maneja ese tipo de cosas, los arabólogos, no existirían sin estos comienzos orientalistas, sin estas muy pacatas e imperfectas versiones que tuvieron los primeros viajeros. ¿M? Entonces, eso nos consuela. Piensen ustedes que un escritor de la talla de Joseph Conrad, pues era también un apasionado de este mundo oriental, en Nostromo, en Lord Jim, en El corazón de las tinieblas. Entonces, nos lleva a África o nos lleva a Asia en un libro precioso que se llama La línea de sombra, muestra muy a las claras el contraste entre una visión del mundo que es occidental y que tiene una lógica, por ejemplo, de marinero o de comerciante occidental, y un mundo gigantesco que en buena medida resulta misterioso, inabarcable, indescifrable, abrumador. Si algo es útil, o si por algo es útil volver a leer a Joseph Conrad, es por esta percepción que tiene tan clara de lo abrumador que es el mundo, de lo infinito o de lo inabarcable que resulta. Ese mundo inenarrable, misterioso, casi dado a la epifanía, que supone el del viajero. En este caso, el viajero que por Oriente se metía en los barcos, en los puertos, en los pueblos, a veces incluso en las selvas de un mundo inabarcable, ¿no? Como en El corazón de las tinieblas que inspiró la famosa película de Apocalipsis Now. Y tantas otras cosas que muestran muy a las claras en las novelas de Conrad cómo es posible vislumbrar, aunque sea de manera superficial, un mundo que nos supera, un mundo que nos desborda inmensa e inexorablemente. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, ya en el siglo XX se han sofisticado mucho más. Por ejemplo, Lawrence Durrell con su famoso Cuarteto de Alejandría. Incluso el Cuarteto de Alejandría es una manera de entender el mundo egipcio y el mundo árabe desde el siglo XX, pero sabiendo que uno es occidental y no va a dejar de serlo.
que uno sigue siendo un, digamos, un observador realmente poco dotado y poco protagónico de un mundo inmenso, inabarcable. En este caso, la Alejandría del siglo XX. Eh, para narrar sobre personas, sobre lugares, sobre el significado de los sentimientos, sobre incluso la vida amorosa y todo ese tipo de cosas, pero en un marco cultural que no es Occidente y que nunca lo ha sido y que nunca lo será. Entonces, este tipo de experiencias, como digo, el Cuarteto de Alejandría Lorenz decía que Durrell es una manera de entender y de participar de esa imposibilidad de un occidental para comprender todo lo que pasa en un mundo como el de la Alejandría que él describe. Y ya en el siglo XX, a pesar de que muchas cosas de Occidente han llegado al mundo árabe. Es decir, tenemos como mayores conexiones y la línea es más gruesa en el contraste y en el contacto que tenemos entre pueblos y sin embargo sigue siendo todavía delgada en relación con la totalidad de lo que significaría comprender Alejandría. Como también lo decía de un modo trágico el famoso poeta Constantinos Cavafis. Esa circunstancia de la literatura, por ejemplo, permite, eso digo yo, una de las mejores maneras de viajar antes de viajar es leer. Leer sobre esos países, sobre esos mundos, ver películas, tratar incluso de comer su comida y tratar de ver cómo antes de viajar. Tal vez cómo es que ellos saborean, viven, discutir incluso entre viajeros y todo, anécdotas, porque las anécdotas brindan una manera, digamos, privilegiada de penetrar pequeños contrastes, pequeñas instancias propias de una cultura en buena medida inabarcable, ¿no? O por lo menos muy difícil de resolver plenamente. La siguiente, por favor. El arte también, además de la literatura, que es uno de las artes, el arte como la pintura, incluso la escultura, brinda muy a las claras visiones, ¿no? Que en el arte del siglo XVIII y XIX estaban vinculados, por ejemplo, al sensualismo, a la idea de que Oriente es sensual y está saturado de experiencias límite tanto del orden sexual como cuestiones vinculadas a la vida y a la muerte, a la precariedad misma de la existencia, a, a la cuestión política, bueno, a una gran cantidad de cosas cuya condición y naturaleza no son habituales o no fueron habituales, por lo menos en lo que llamamos el eje de Occidente. En América Latina tenemos una versión un poquito más primitiva, si se quiere, sin duda alguna, de lo que era el pasado y la propia América Latina durante mucho tiempo fue una especie de, digamos, desvinculado de Occidente. Y sin embargo crecimos en medio de una serie de valores y baluartes occidentales. Y hoy somos incluso más occidentales que nunca. El caso es que hoy entendemos mejor el orientalismo en el arte. El hecho de que esto se manifiesta a través de una serie de, digamos, lugares comunes que por manidos que sean, reflejan de todos modos nuestra visión de cómo son ellos o cómo fueron, cómo vivían, cuáles eran sus preocupaciones fundamentales, sus valores, los fundamentos de su cultura, sus problemas, a la luz de lo que hoy, eh, de lo que hoy concebimos como viajar, vivir, etcétera. Eh, Entonces eso es una manera de entonar, por decirlo así, con el orientalismo y de no juzgarlo de un modo injusto, sino de ver, de ir acercándonos poco a poco a un mundo que a veces se vislumbra por una ventana, una rejilla muy pequeña, o a veces se ve a plena luz.
pero casi siempre cuando se ve a plena luz produce el deslumbramiento del que hablaba Goethe, por ejemplo. Goethe era orientalista, pero consciente de su orientalismo. Eh, los, digamos, los más sofisticados personajes entendían que solo veían una parte del gigantesco cuadro que supone una cultura ajena, distante, lejana, en buena medida inabarcable, en una medida indescifrable. La siguiente, por favor. Lo mismo pasó en este caso con las modas. Hay una cosa interesante, particularmente lo menciono cuando hablaba de las mujeres. A partir del siglo XIX las mujeres viajaron y muchas de estas peregrinas apasionadas, como dice Morató, como las que ya mencioné, Isabel Eberhard, Gloria Bell, Isabella Bird, Gertrude Bell, Mary Kingsley, eh, la famosa Mary Montagu, se vestían y se decoraban al modelo oriental o a los modelos orientales en el mundo árabe, en Japón, en China, y al mismo tiempo en la vida contrastante y fascinante que tiene que ver con el uso de materiales, de colores, de diseños, de estampados completamente distintos de los que se acostumbraban en Occidente. Ya desde la antigüedad la fascinación de la seda china, fue pues suficientemente poderosa como para marcar incluso ritmos de moda en el Imperio Romano. Si eso pasó en el Imperio Romano, pues se demoró unos 1000 años en recomponerse hasta el Renacimiento, hasta la Edad Moderna, con los viajeros que traían a través de la ruta de la seda tantísimos materiales, incluso relatos, ideas, procedimientos, tecnologías procedentes del Oriente. Si no fuera por el Oriente no conoceríamos, no habríamos conocido ni el papel, ni la imprenta, ni la pólvora. Es decir, algunos elementos básicos y constitutivos de lo que fue después la tecnología y la ciencia de Occidente. Todo eso provino indirectamente y también de manera inveterada, también de manera involuntaria de Oriente. En otras palabras, Occidente, al orientalizarse, ha ido aprendiendo y adquiriendo cosas que hoy constituyen parte de la esencia de su poderío, de su autoestima, de su seguridad en sí mismo. Y eso que el occidente de hoy pues es un occidente relativamente pobre y claudicante, vergonzante, quiero decir, con respecto a lo que era hasta bien entrado el siglo XX. En todo caso, esto de la moda muestra muy a las claras cómo este exotismo orientalista marcó a Occidente y la hizo cambiar, relativizar, incluso combinar factores propios con factores provenientes de lejanas costumbres. Y esto que menciono de la moda es válido también, por ejemplo, para la cocina, es válido para la bebida, es válido para las técnicas de pintura, para las técnicas de escultura, para la construcción de casas, de calles, de ciudades, para el manejo de ciertos materiales, como el bambú, como, qué sé yo, la madera, en el sentido en el que se los ha manejado en Oriente durante muchos siglos. La siguiente, por favor. La conclusión es la siguiente. El orientalismo, aunque hoy en el ámbito de Edward Said se conciba como una deformación natural de la óptica que un occidental tiene de las culturas no occidentales, fue un paso necesario en una vertiente, digamos, irrevocable, ineludible de lo que es el acercamiento entre mundos incompatibles. En buena medida reconstruye el sincero, no siempre sano, pero sincero interés de Occidente por conocer otras culturas. Los mundos orientales muchas veces vinculados al mito y al prejuicio.
Pero tener mitos y prejuicios es mejor que no tener nada, es mejor que no tener ningún interés, es mejor que no acercarse. Es decir, es una manera de ir acercándose a algo difícil, algo complejo, como les digo, inabarcable muchas veces, que nos lleva a una posición pues más humilde, más sobria, pero hay muchas personas, incluso yo diría que la mayoría de las personas en Occidente ni siquiera tienen ese apetito, ni siquiera tienen esa orientación deformante o lo que sea, de conocer a otros, de comprender otras culturas. Eh, Muchas veces, por ejemplo, a los estadounidenses se les ha criticado justamente su falta de curiosidad en contraste con la visión europea del mundo. Incluso en América Latina podría decirse algo similar con respecto a un conocimiento mucho más serio y profundo, un conocimiento de viajero, ya no solo de turista, sino de viajero, libresco y bien nutrido de una serie de anécdotas y posibilidades y lecturas y recuentos a través de los cuales se va acercando uno a un mundo tan inabordable como China, como Japón, como Birmania, como Vietnam, como Corea, en fin, como todo lo que ha sido una serie de pueblos milenarios, a veces varias veces milenarios, que han venido constituyendo el eje de la cultura sobre la cual nosotros mismos hemos crecido. Luego, para sentirse un sujeto cultural, hay que viajar. Pero para viajar hay que leer antes. Pero para leer incluso hay que saber qué escoger, cuál es nuestro interés, cuál es nuestra área de conocimiento. No es lo mismo tratar de acercarse al Tíbet que ir, por ejemplo, interesado en las culturas de Indochina o en la India o en Persia, ¿no? Para mencionarla hoy en día, que es un país tan importante y tan poco conocido, tan desconocido por los viajeros occidentales. Una civilización, al fin y al cabo, con miles de años de vida y de esplendor. No solo por su arte, no solo es como aquellos viajeros occidentales que buscan encontrar el Egipto antiguo en el Egipto contemporáneo. Pues por lo menos se han preocupado por encontrar algo y por el fiasco que van a encontrar allá al darse cuenta de que es otro el mundo y que hay una serie de capas muy gruesas y muy difíciles de saltar a través de las cuales uno va avanzando en su conocimiento de estos mundos no occidentales, de estos mundos orientales. Muchas gracias.